Y yo les aseguro que era necesario matar a los Uchihas. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1. Hola otra vez, aquí se reporta CamRes con un nuevo video donde buscaremos dar respuesta a esta pregunta que viene de un video que miré hace literalmente menos de una semana, que pertenece a Me Dicen Dai, video el cual me llamó bastante la atención y me resultó sumamente interesante. Sin embargo, me pareció que el autor, Dai, tuvo un aproximamiento algo equivocado e ineficiente para sacar la cifra estimada de los Uchiha que habrían muerto en la masacre. Es de reconocer el esfuerzo de Dai por sentar esta interrogante y el intentar sacar un estimado aún con la poca información que nos otorga el manga. Pero me gustaría aportar con un nuevo método una cifra aproximada, aunque no exacta, más realista, tomando referencia de todo dato posible que tengamos a la mano y realizando cálculos matemáticos básicos para tener mayor validez en el resultado. Ante todo, quiero dejar en claro que no busco expresar mis conclusiones como la verdad única y absoluta, pero sí como una respuesta más desarrollada y calculada, con parámetros más fiables. Sin embargo, también puedo estar sujeto a cometer errores, y tienen todo el derecho de evidenciarlos o debatir, y argumentar por qué piensan que mi aproximación puede ser equivocada, todo con respeto y respaldando sus argumentos en los comentarios. Una vez dicho eso, comencemos. Para poder estimar cuántos Uchiha murieron durante la masacre realizada por Itachi, es necesario conocer la población de la aldea de Konoha. Sin embargo, en ningún momento del manga se especifica la cantidad de habitantes que residen en ella. Es más, ni siquiera conocemos la cantidad de ninjas que hay en Konoha. Maldición, tengo que buscar un mínimo rastro de estadística para poder... Oh, espera, ¿qué es eso? La Gran Alianza Shinobi es la mayor fuerza militar creada en la Cuarta Guerra Ninja. Estaba conformada por 80.000 guerreros entre los shinobis de las 5 grandes naciones y los samuráis del País de Hierro. Dividiendo esta cantidad entre 6 se obtiene una cifra total de 13.333.3333. Pero nosotros vamos a redondear en 13.334 ninjas por cada nación. Eso tomando en cuenta que no todos los ninjas se fueron a la guerra. Bastantes tuvieron que quedarse a defender sus aldeas en caso de ataque sorpresa. Pongámosle que una brigada. En el mundo real, una brigada puede poseer una cantidad de 3.000 a 5.000 soldados de infantería, por lo que cada aldea había dejado unos 3.000 shinobis mínimo para defender sus villas. Eso nos da un total de al menos 16.334 ninjas por cada aldea. Y bien, ¿por qué esto nos importa? Porque de esta forma podremos conocer el tamaño de la población total de Konoha, a través de unos cálculos comparativos entre la población civil y militar de Japón, actual para estimar la población civil y militar de Konoha. Para eso vamos a los datos más recientes. En el 2022 se registró un personal de 240.000 unidades en las fuerzas de autodefensa de Japón, mientras que la población total del país en el mismo año se estimó en un total de 125.063.000 personas. Haciendo cálculos rápidos con la regla de 3, podemos conocer que esto significa que aproximadamente el 0.192% de la población son militares. Ahora solo debemos aplicar la regla al ejército ninja. Y descubriremos que la población total de Konoha eran unos 8.507.291. ¿No? Esperen. Aquí hay un error. Esa es una cifra muy alta. Ok. El primer error fue que olvidé el contexto militar del Japón actual y lo comparé con Konoha sin mucho detenimiento. Japón actualmente cuenta con un ejército bastante reducido debido a una larga tendencia pacifista que se había impuesto tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que su inversión y apoyo en el desarrollo de las fuerzas militares es totalmente opuesta a Konoha, que es una villa con una de las carreras militares más prominentes de las 5 grandes naciones ninja. Vamos a mejor calcular una sociedad con una milicia más fuerte y desarrollada, y para no irnos tan lejos geográficamente, tomemos a China. Se estima que actualmente en el 2025 hay un total de 1.415.043.270 personas en toda China, de los cuales 3.170.000 son parte de las fuerzas militares chinas, lo cual nos da un 0.224% con respecto al total.
Ahora, aplicando la regla de 3, la población total de Konoha serían de unos 7.291.965. Esperen, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué salen cifras tan altas para una aldea del tamaño de una ciudad si... Bien. El segundo error fue tomar las cifras de lo que sería la población total de un país postindustrial y dársela a una comunidad de tamaño de una ciudad, por el hecho de que las fuerzas militares provienen de ahí. Aunque si bien este número no significa el total de Konoha, puede representar el total de los habitantes que hay a lo largo de todo el país del fuego. No olvidemos que Konoha es una villa dentro de una región política más grande, un país denominado como Hinokuni o País del Fuego. Pero diablos, esto es un problema. Si tan solo existiera un referente en la vida real de una ciudad con una población eminentemente guerrera... Yo sé que casi no guardan similitudes, pero de las pocas que pueden tener Esparta y Konoha, estas son su sentido bélico, la principal producción de la fuerza militar más grande de su región y el increíblemente gran homoerotismo varonil. ¿Los espartanos eran tan misóginos que les hacía parecer gays? ¿O eran tan gays que les hacía parecer misóginos? En fin, que me estoy reburujando. Continuemos. Esparta y Konoha tienen en común esa cultura militarista que formaba guerreros desde su juventud, además de ser ciudades donde muchos de sus pobladores son prospectos a formar parte de las fuerzas armadas, sin contar además de que ambas se encuentran en un estado previo a la industrialización. No podemos tener mejor candidato para hacer análisis comparativo. En el antiguo Esparta, la sociedad estaba dividida en varias clases, pero lo que más nos importan en este momento son los espartiatas, el ciudadano soldado y los ilotas, los siervos esclavos de los espartanos. Los ilotas se pueden estimar de 150.000 a 200.000 según Tucídides, mientras que los espartiatas un poco más de 8.000 según Heródoto. Sumémosle 100 a esos 8.000 entonces para tener una cifra exacta al poco más de 8.000. Tomemos la máxima cantidad, sumamos 200.000 más 8.100 para obtener 208.100 y ahora aplicamos la regla de 3 para sacar el porcentaje de la milicia con respecto a la población total, lo cual nos da un 3.9%. Ahora volvemos a aplicar la regla de 3, pero con respecto a la milicia de Konoha y obtendremos 418.821. Una población de 418.821. Mucho mejor. De hecho, en Japón existe una ciudad con una población similar, Takamatsu, en la prefectura de Kagawa, de 817.986. No me digan que no se parece un poco a Konoha. ¿Y para cuándo la masacre de los Uchiha? Oh, cierto. Bueno, ahora que descubrimos la población total de Konoha, podremos estimar la cantidad de Uchihas que había antes de la masacre y cuántos fueron asesinados por Itachi y Obito. Los clanes a menudo son vistos como pequeñas comunidades, pero en realidad su definición específica es que son un grupo social formado por los descendientes de un mismo antepasado, real o mítico, y tiene por sinónimos etnia o pueblo. Es verdad, existen clanes familiares, pero podemos entender que estos representan la muestra más pequeña de lo que puede ser considerado un clan, ya que hay ejemplos que nos muestran que estos podrían llegar a tener hasta 20.000 miembros. Hay registros donde se narra cómo el clan Takeda envió un ejército de 20.000 hombres en ayuda de Minamoto no Yoritomo en contra del clan Taira durante las guerras Genpei en el periodo Heian. O como los Hata, que se dice habían 18.000 cuando llegaron a Japón, también en el periodo Heian. Pero claro, estamos hablando de uno de los clanes más grandes de Japón. La cifra más pequeña que he llegado a ver de personas conformado un clan ha sido de 200 hombres, de Iwa Ryu, que sirvieron como guardias de un shogun llamado Tokugawa Ieyasu. Énfasis en 200 hombres, porque tengan por seguro que el clan tenía más miembros, madres, esposas, hijos, ancianos, etc. Konoha es una aldea conformada por diversos clanes ninja y civiles normales. De entre los clanes ninja se logran contar 10 en total, incluidos los Uchihas antes de la masacre.
Si cada clan tuviera 20.000 miembros, se llegaría fácilmente a contemplar 200.000 habitantes de Konoha. Pero por tener mayor coherencia y porque no sería posible matar 20.000 personas de un clan entero en tan solo una noche, comenzaremos a hacer una serie de estimaciones. Dai en su video contempló que el mínimo serían 300 personas asesinadas del clan Uchiha, algo totalmente optimista de su parte, porque las cosas siempre pueden ser peor de lo que imaginamos. Hora de ponernos serios. El genocidio de los Uchiha fue realizado en medio de una noche. No sabemos cuánto duró, pero sabemos que comenzó cuando el sol estaba completamente oculto y terminó antes del amanecer. Tomando en cuenta que la oscuridad total se presenta a partir de las 8 p.m. y persiste hasta las 6 a.m., eso nos da un margen de 10 horas ininterrumpidas de asesinatos. Aquí digo que nos pondremos serios, porque compararemos casos de masacres y genocidios ocurridos en la vida real, el tiempo que tomaron y la cantidad de personas que murieron por hora. Quiero hacer hincapié además en que, si bien estos genocidios fueron realizados por grupos de soldados que formaban parte de fuerzas militares, y parece exagerado que 2 ninjas puedan acabar con una cantidad similar de personas por hora, recuerden que en el mundo de Naruto los ninjas de élite eran capaces de barrer batallones enteros. Tan solo Minato acabó con los ninjas de la aldea de la Roca en un segundo. De esa forma, y contando civiles, el trabajo sería más sencillo para Itachi y Obito. Bien. República Dominicana. Durante la dictadura de Rafael Trujillo, entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, este ordenó acabar con la vida de los haitianos que vivían en el país. Se la conoce como la masacre del Perejil, porque se seleccionó a las víctimas mediante un siniestro sistema que consistía en mostrar un perejil a los habitantes y preguntarles, ¿qué es esto? Si no pronunciaban la palabra correctamente, los soldados daban por hecho que eran de Haití y los ejecutaban. Se calcula que en 6 días mataron entre 20.000 a 30.000 personas, 139 a 208 homicidios por hora. China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, con su visión de raza superior con respecto al resto de las etnias de Asia, propició todo tipo de barbaridades. En Nankín, por ejemplo, se asesinó a 300.000 civiles en solo 6 semanas entre finales de 1937 a principios de 1938. El mayor número de personas ejecutadas en un solo día fue de 57.000. 297 a 2.375 homicidios por hora. Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en lo que se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsis. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas durante esos 4 meses, 211 a 421 homicidios por hora. Estos eran los únicos casos que tomar en cuenta, no porque no haya más, sino porque creo que el punto ha quedado claro sobre la escalada escalofriante que alcanzan estos acontecimientos, cuán atroces y qué tan terribles son sobre las poblaciones en las que son cometidos. Haré un promedio entre el mínimo y máximo de los resultados acumulados, para estimar las personas que podrían haber muerto por hora durante la masacre Uchiha. En el mínimo obtenemos 216 asesinatos por hora, y en el máximo 1.002 asesinatos por hora, lo que significa que por las 10 horas que duró aquella noche fueron asesinados unos 2.160 Uchihas como mínimo, y como máximo habrían sido asesinados 10.020 Uchihas. Creo que todos considerarán razonable los 2.160 Uchihas, pero ¿10.020? Muchos de ustedes estarán dudando de mí, y tienen sentido en hacerlo, ya que dije que 20.000 personas en una noche era demasiado. Y lo es, pero 10.020 personas para 2 shinobis de élite serían tan solo 5.010 personas cada uno, en su mayoría civiles sin entrenamiento de combate y dormidos. Recordemos que el tercer Raikage tuvo un logro de conseguir confrontar a 10.000 ninjas enemigos del país de la Roca durante 3 días y 3 noches, él solo, hasta que fue derrotado. Si civiles hubieran sido enviados al campo de batalla, ese contador habría subido. Pero continuando.
Dividiendo 5010 para cada Uchiha entre las 10 horas del siniestro suceso, saltan unos números de 501 asesinados por hora, una cifra no tan lejana de lo que matarían en el caso mínimo. En cualquiera de los casos, podríamos sugerir que había 100 Uchihas con Sharingan de la población mínima de 2160 del clan. Eso haría que solo el 4% de todos los Uchihas hubiera despertado el Sharingan, lo que calza con la afirmación de que es una técnica que solo un grupo selecto puede usar. Y con la población máxima de 10.020 Uchihas, haría que tan solo el 0,99% de todo el clan pueda utilizarlo. Para mí, ciertamente, tiene más sentido que hayan muerto 10.020 Uchihas durante la masacre, puesto que Konoha los posiciona como uno de los clanes más importantes al lado del clan Hyuga, y viendo el tamaño que podían alcanzar los clanes de Japón en la vida real, me parece más coherente. Sin mencionar que eso también estaría en concordancia con la reacción general de los líderes de Konoha que temían una rebelión de los Uchihas. Si los Uchiha fueran solo 2160 contando todo y civiles, imagínense lo ínfima que sería la rebelión militar contra los 16.334 shinobis del resto de la aldea. Y no importa qué tan roto esté el Sharingan si tan solo un grupo selecto lo tiene y ni siquiera tan desarrollado como un Mangekyo. Recordemos que de todos aquellos que poseían el Sharingan, solo 4 habían desbloqueado el Mangekyo: Fugaku, Itachi, Shisui y Kakashi. Ese vato ni miembro del clan era, además. Para que los Uchiha representaran una amenaza, deberían sumar una porción relevante de la población, pero tampoco tan grande como para que Konoha no se viera tan visiblemente afectada por la pérdida de una fracción de su rama militar. Sea como sea, estas son las conclusiones a las que llegué. Pueden tomar la estimación mínima o máxima, pero díganme, ¿esperaban más? ¿Esperaban menos? ¿Creían que ando equivocado? Ustedes tienen todo el derecho de hablar en los comentarios. Para dar fin al video, quería agregar una cosa más. Directa y concisamente hablando, ahora mismo se está llevando a cabo un genocidio por parte de Israel hacia la población palestina. Las atrocidades que antes veíamos alejadas por décadas o solo en historias ficticias están dando ahora mismo en la franja de Gaza y todo el territorio palestino ocupado. Tú puedes hacer la diferencia, aunque sea muy poca la ayuda que puedas ofrecer, resulta en un gran apoyo para la población afectada. Ya sea donando a organizaciones benéficas, compartiendo la información de dichas organizaciones o participando en marchas y organizaciones locales que estén en favor de la causa palestina. Dejaré aquí un link que te presentará diversas organizaciones benéficas que puedes apoyar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Este fue CamRes y nos vemos una próxima vez.